Aquel día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas los siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: «Silencio, cálmense». De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: «¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe?». Los discípulos estaban completamente aterrados. «¿Quién es este hombre?», se preguntaban unos a otros. «Hasta el viento y las olas lo obedecen». Amén. Y debido a las preguntas que el Señor Jesús le hizo a sus discípulos al final, que dice: «¿Por qué tienen miedo?», le puse el título a este mensaje. Y el título es «¿Por qué tengo miedo?», para que cada uno se haga esa pregunta individualmente. ¿Por qué tengo miedo? Según este pasaje de la Biblia, yo quiero saber si ustedes en algún momento se han preguntado si digamos cuando están pasando por dificultad, cuando de pronto en la vida de ustedes hay una tormenta, una prueba, y ustedes dicen: «No, Dios está dormido o está demasiado ocupado para ocuparse de mis problemas, de mi situación, de mis circunstancias». ¿Alguien ha pensado eso de pronto? Como que Dios se olvidó de mí, o Dios no me habla, o hay veces Dios hace silencios en las vidas de nosotros. Hay muchas veces que estamos acostumbrados a que Dios nos hable todos los días, a toda hora. Otras personas están acostumbradas a que les hable cada 8 días. Depende de cada persona, ¿sí? Y hay momentos en los que Dios calla por un tiempo, ¿sí? Entonces, nosotros pensamos que está dormido, que está ocupado solucionándole los problemas al de lado porque tiene más problemas que yo, y bueno. ¿Alguno de ustedes le ha hecho esa misma pregunta al Señor? Sí. La misma pregunta que le hicieron los discípulos. Como: «Señor, ¿no te importa que me ahogue?», o «Señor, ¿no te importa que tengo tantas deudas?», «Señor, ¿no te importa que tengo una familia que mantener y me quedé sin trabajo?», o «Señor, ¿no te importa que trabajo y trabajo y trabajo en la empresa donde estoy y mi jefe me trata mal?», o «siento que la gente no ve lo que yo hago». ¿Sí? ¿Alguna vez le han preguntado a Dios que no te das cuenta? Entonces, Dios lo que quiere y lo que Dios nos responde a esa pregunta que le hacemos es: ¿por qué tienes miedo? ¿Dónde está tu fe? ¿No tienes fe todavía? Entonces, yo les voy a contar una historia, se las voy a leer. Hace un tiempo, nosotros como equipo de alabanza estábamos pasando por prueba, porque estábamos a veces desconectados. Nosotros siempre hemos sido muy muy conectados y hubo un tiempo en el que cada uno estaba por su lado, y yo como líder me sentía como: «Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué no estoy haciendo?». Y en un momento estaba muy achantada y Dios me mandó un mensaje. Dios habla de distintas formas, ¿no? Y en esta ocasión Dios me habló por medio de mensaje que envían por un grupo de WhatsApp que yo nunca miro, nunca leo lo que escriben ahí porque a veces mandan muchas cosas y yo pues la verdad casi nunca los leo. Pero ese día yo estaba tan mal, o sea, estaba triste, como que no entendía muchas cosas, y me dio por leer un mensaje que había nuevo y lo leí y decía esto: «Cuentan que un muy buen hombre vivía en el campo pero tenía problemas físicos. Cuando un día se le apareció Jesús y le dijo: necesito que vayas hacia aquella gran roca de la montaña y te pido que la empujes día y noche durante un año.
El hombre quedó perplejo cuando escuchó esas palabras, pero obedeció y se dirigió hasta la enorme roca de varias toneladas que Jesús le mostró. Empezó a empujarla con todas sus fuerzas día tras día, pero no consiguió moverla ni un milímetro. A las pocas semanas llegó la duda, llegaron los pensamientos y llegó el diablo a decirle como: ¿por qué sigues obedeciendo a Jesús? Yo no seguiría a alguien que me haga trabajar tanto y sin sentido. Debes alejarte, ya que es inútil que sigas empujando esa roca, nunca la vas a mover. Entonces empezaron esos pensamientos en la mente del Señor que le decían: tú no puedes, estás trabajando en vano, no sé qué, bueno. Y el hombre en esa ola de pensamientos negativos que llegaron a él, trataba de pedirle a Jesús que le ayudara para no dudar de su voluntad. Y aunque no entendía lo que Dios le había pedido que hiciera, él se mantuvo en pie con su decisión de empujar esa gran roca. Con los meses, desde que se ponía el sol hasta que se ocultaba, aquel hombre empujaba la enorme roca sin poder moverla. Mientras tanto, su cuerpo se fortalecía, sus brazos y piernas se hicieron fuertes por el esfuerzo de todos los días. Cuando se cumplió el tiempo, el hombre elevó una oración a Jesús y le dijo: ya he hecho lo que me pediste. Y eso le estaba yo diciendo a Dios: he hecho todo lo que tú me has dicho que haga. Y el Señor le seguía diciendo: ya he hecho lo que me pediste, pero he fracasado. No pude mover la piedra ni un centímetro. Y se sentó a llorar. Y se sentó a llorar amargamente pensando en su muy evidente fracaso. Jesús apareció en ese momento y le dijo: ¿por qué lloras? ¿Acaso no te pedí que empujaras la roca? Yo nunca te pedí que la movieras. En cambio, mírate, tu problema físico ha desaparecido. No has fracasado, yo he conseguido mi meta. Y tú fuiste parte de mi plan. Muchas veces, al igual que este hombre, vemos como ilógicas las situaciones, problemas y adversidades de la vida y empezamos a buscarle lógica, nuestra lógica a la voluntad de Dios, ignorando que Él es quien tiene la razón y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. Ese día que Dios me dio ese mensaje, yo no estaba llorando, pero cuando leí todo eso, me puse a llorar porque dije, o sea, Dios me habló directamente a lo que yo estaba sintiendo en ese momento y fue muy bonito. Entonces, en mi caso la roca sí se movió, porque hablamos todos y pues hay veces Dios le pone a uno pruebas, pero quiere ver qué uno hace en ese momento. Y yo en ese momento sentí que Dios me había puesto la prueba y se había quedado así esperando a ver lo que iba a hacer. Y creo que hablamos como equipo y lo solucionamos de la mejor manera. Ahora estamos mejor que nunca. Entonces, eso es una muestra de que las pruebas Dios las envía por algo. ¿Listo? Entonces, ya entrando al desarrollo del tema, retomando el pasaje que leímos al principio, vamos a ver varios aspectos de este pasaje, versículo por versículo, ¿listo? Entonces vamos al primer versículo, que era, si quieren, otra vez les digo, es Marcos 4, 35, 41. Si quieren lo pueden tener ahí abierto porque vamos a hablar de todo el mensaje. Y el versículo 35 dice: aquel día, al atardecer, Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Los contextualizo ahí un poquito. El Señor Jesús le dijo eso a los discípulos porque habían estado predicando a una cantidad de gente y estaban súper agotados. Entonces el Señor Jesús les dijo eso a ellos, que cruzaran al otro lado para que pudieran dormir un rato, descansar. Entonces, otra vez lo leo. Aquel día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Y quiero que nos enfoquemos en esa última parte del versículo, que dice: crucemos al otro lado del lago. ¿Quién fue el que le dijo a los discípulos que cruzaran? Jesús. El Señor Jesús, ¿verdad?
El Señor Jesús les dijo qué era lo que tenían que hacer. Y los discípulos lo hicieron porque el Señor Jesús pues le daba sus órdenes y ellos lo hacían, ¿sí? Y fueron obedientes. Pero ellos cuando se subieron a la barca, ellos pensaron en que iban a ir a descansar, a dormir, ¿sí? Nunca pensaron que se iban a encontrar con una tormenta en la mitad del camino. Asimismo nos pasa a nosotros. Entonces Dios nos dice que crucemos al otro lado. Entonces Dios empieza, antes de que nos convertamos a ser creyentes, Dios empieza, ven, cruza al otro lado, ven acá donde yo estoy. En este caso el Señor Jesús estaba con ellos, pero en nuestro caso el Señor Jesús nos llama, nos dice, ven, cruza al otro lado. Y muchas veces antes de convertirnos Dios nos habla por medio de muchas personas, de mensajes, de lo que sea. Y Dios nos está diciendo, ven, cruza al otro lado. Y en un momento nosotros decimos, bueno, voy a cruzar para ver si se me arregla la vida. O para ver si ya por fin puedo descansar y se me van a arreglar todos los problemas y ya, bueno, voy a recibirte, Cristo. Muchos hijos de Dios llegaron hacia Él porque estaban en problema, en dificultad y vieron a Dios como la única salida porque ya veían que no podían hacer nada. Y nos pasa lo mismo que le pasó a los discípulos. Pensamos que no se me va a arreglar la vida, no va a tener problemas y resulta que pasa todo lo contrario. Porque Dios nos forma. ¿Han escuchado ese versículo de Él que Él comienza la buena obra y la va perfeccionando? ¿Cómo la perfecciona? Por medio de pruebas. Y nosotros a veces como hijos no entendemos eso, ¿sí? Entonces nosotros decimos, bueno Dios, vamos a cruzar, no sé qué, esperando tener buenos resultados, o sea, buenos, entre comillas, que ya no vamos a tener problemas y resulta que nos encontramos con pruebas, ¿sí? En el siguiente versículo dice, en el 36, así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Y en el análisis de ese versículo nos centramos en el hecho de que ellos dejaron las multitudes, ¿sí? Entonces, esas multitudes que ellos dejaron habían sido evangelizadas por el mismísimo Señor Jesús, ¿sí? Pero esas multitudes quedaron allí, en ese lugar. Y el Señor Jesús se fue de donde ellos estaban y se fue con sus discípulos en una barca y dice que otras barcas lo siguieron porque querían seguir escuchando el mensaje del Mesías, ¿sí? Entonces aquí vemos dos grupos, las multitudes y las minorías, ¿sí? Entonces las multitudes, los que conocieron al Señor Jesús, conocieron sus enseñanzas, pero se quedaron en tierra firme donde no había tormentas ni olas fuertes, ¿cierto? Escucharon, aprendieron, pero se quedaron en tierra firme y no tuvieron que ir a pasar las tormentas que sí fueron a pasar esas minorías. Pero ellos se quedaron donde ya no estaba el Señor Jesús, ¿sí? En ese tiempo no estaba el Espíritu Santo. Entonces el Señor Jesús iba, les predicaba y ya luego se fue para otro lado con sus discípulos. Entonces, pero sin embargo el estar en tierra a esas multitudes no les aseguraba que no iba a haber una tormenta de arena, un temblor, lo que fuera, ¿cierto? Y el segundo grupo entonces son las minorías. Y las minorías serían los discípulos y las otras barcas que se fueron siguiendo la barca del Señor Jesús. Ya no estaban en tierra firme, estaban en el agua, a la deriva. Y de pronto muchos de ellos no sabían nadar, y así hubieran sabido nadar, pues no les hubiera servido de mucho, ¿cierto? Porque en una tormenta, pues, las olas, el viento, todo, pues, si sabes nadar igual no es que ayude mucho tampoco. Pero la ventaja que ellos tenían era que estaban con el Señor Jesús, ¿cierto? Y se supone que uno como iglesia, si está con el Señor Jesús, pues uno debe sentirse tranquilo. Y ellos si estaban con el Señor Jesús en la barca debían sentirse tranquilos, ¿sí? Se supone, ¿no? Porque es Dios y ellos sabían que era Dios. Y eso debía haber sido suficiente para ellos, saber que estaban con el mismísimo Señor Jesús en la barca. En la iglesia del Señor pasa lo mismo. Hay dos grupos también.
las multitudes y las minorías, en la iglesia del Señor. Entonces están las multitudes, y yo quiero que mientras yo describa las multitudes y las minorías, ustedes vayan pensando en cuál de esos dos grupos están, ¿cierto? Las multitudes en la iglesia son los que asisten a la congregación los domingos, aprenden de Dios, oran, algunos se preocupan por llevar una vida recta, pero hasta ahí. Como que dicen, sí, tan lindo Dios, ya soy hijo de Dios, muchas gracias, pero hasta ahí. Se quedan en la barrera, observando desde lejos, y se conforman con saber que ya son hijos de Dios. Ninguno de los dos grupos, no es que esté un grupo bien y el otro mal, no, pero nada, estoy diciendo ese. Y el otro grupo dice, las minorías en la iglesia son los más apasionados, los que quieren cada vez más, los que en un momento conocieron a Dios y dicen, o sea, quieren todo el tiempo aprender más, servirle más, y dicen, Señor, heme aquí, envíame a mí, o sea, están dispuestos a todo para el Señor Jesús. Están ansiosos por ser usados por el Señor, quieren conocer más y más de Dios. Anhelan tener algún don, tal vez, del Espíritu Santo, hablar en lenguas, sanar enfermos, profetizarle a la gente, y también buscan servirle al Señor. Pero estos dos grupos tienen algo en común. ¿Ustedes qué creen que es lo que tienen en común? Son hijos. Ambos son hijos. ¿Qué otra cosa tienen en común? Seguidores de Cristo. Se congregan. Tienen muchas cosas en común. Las pruebas. Y la cosa que yo quiero centrarme en que tienen en común es que ambos grupos pasan por pruebas, ¿sí? Todos los hijos de Dios pasamos por pruebas. Entonces, ya sea los que nos quedamos en tierra firme o ya sea los que nos vamos sobre las aguas en la barca con el Señor Jesús. El versículo 37, si quieren seguir en sus Biblias, dice: de pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas estaban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Estaba dormido. En la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron de un grito: ¡Maestra! ¿No te importa que nos ahoguemos? O sea, yo me imagino a ellos, pues uno cuando está angustiado o un temblor o algo, pues uno le grita a su hermano: ¡ay, no salga! Lo que sea, ¿sí? Ellos están... sí, se acordó porque nos pasó. Bueno, ellos estaban en medio de una tormenta terrible, olas, viento terrible, pues fueron y vieron al Señor Jesús dormido allá sobre la almohadita, pues de: Señor, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Quiero que nos centremos en la frase: llegó la tormenta y Jesús estaba dormido. ¿Ustedes creen que la tormenta cogió al Señor Jesús desprevenido? No, estaba preparado. ¿Cierto que no? Estaba arrollado. Yo quiero que nos imaginemos la escena. Yo me acuerdo que cuando yo veía películas de Semana Santa y mostraban esa escena en las películas, mostraban como un barco pequeño, con velas, con una cosa gigante. Pero yo me puse a mirar y las barcas no son así. ¿Ustedes han ido al Simón Bolívar? Sí. En el Simón Bolívar hay unas barcas que son de bicicleta, esas no. Hay otras que son de remar, eso es una barca. Ahí era donde ellos estaban pasando esa tormenta. Una barca que es, ustedes la ven, es súper débil, 13 tipos ahí metidos, que, ¿sí? Y el Señor Jesús, o 12, y el Señor Jesús. Entonces, imagínense ustedes la escena. Cierren los ojos, imagínense la escena. 13 personas metidas en una barquita de esas, de las del Simón Bolívar. 13 personas, todos eran hombres grandes, supongo yo. Y de repente tormenta feroz, olas violentas, la barca empieza a llenarse de agua, hay pánico, angustia, llanto, gritos, y en un rinconcito el Señor Jesús dormía, con la cabecita así sobre una almohada. ¿A él le estaba cayendo agua? Sí, Claro que sí.
Claro que sí, era una barca, o sea, porque en las películas lo muestran como un barquito y uno dice, ah, no, el Señor Jesús está dormido por allá abajo en el cuartico que tienen los barcos. Yo me lo imaginaba así, pero es una barca, y en la barca todos están ahí encima, arrimados todos los unos con los otros. Entonces el Señor Jesús se estaba mojando, le estaba cayendo agua, lo estaba sacudiendo las olas del mar también, pero estaba durmiendo. Y van estos discípulos y le gritan, maestra, ¿no te importa que nos estemos ahogando? ¿A quién le da piedra que lo despierte? A mí me enfurece que me despierten, y si es un grito peor. Y mire la respuesta del Señor Jesús. Cuando Jesús se despertó, Él no los regañó, Él no le, ¡ay, pero por qué me gritan! No, le dijo, cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. ¿Qué les da a entender esa escena? Que nos falta fe. Que a los discípulos les faltó fe. El poder de la palabra. ¿Cuál era el papel del Señor Jesús? O sea, ¿cuál fue la posición del Señor Jesús en ese momento? Ordenar nuevas. El Señor Jesús tenía autoridad. El Señor Jesús tenía el control de la situación. El Señor Jesús estaba dormido mientras se zarandeaba por las olas. Él estaba cansadito, estaba dormido, pero él estaba tranquilo porque él tenía el control de la situación, ¿cierto? Yo diría que él lo permitió para demostrar a los Exactamente. la poca fe que ellos tenían. Exactamente. Entonces, la palabra de repente se calma, así como de repente Como llegó así se calmó. exactamente, de repente ocurrió la tormenta, todo estaba calmadito, y de repente, ¡pum!, empezó la tormenta, y de repente otra vez el Señor Jesús la calma. Y Él tuvo siempre el control de la situación. Él fue el que les dijo, crucemos al otro lado, y en ese caso no les dijo crucen, les dijo crucemos. En un momento, en una de esas ocasiones que también estaban evangelizando multitudes, el Señor Jesús sí les dijo crucen y yo ahora los alcanzo, que fue cuando el Señor Jesús caminó sobre las aguas, y luego Pedro le dijo, si eres tú, es un fantasma, si eres tú, dime que camine, y él caminó y luego se hundió. Bueno, en ese caso el Señor Jesús los mandó y él luego fue cuando vio que estaban angustiados, pero en este caso el Señor Jesús fue con ellos, ¿sí? Y se supone que eso debería ser la completa seguridad para uno. O sea, si ustedes van a llega acá alguien y nos dice, no, es que estamos planeando ir a hacer una excursión extrema para ir a predicarle a unas tribus que son caníbales, no sé, cualquier cosa, pero sabe que el Señor Jesús va a ir con nosotros. Ahí llegó, Él va a ir con nosotros. Digamos que está en persona. ¿Ustedes van o no van? Pues claro que vamos, ¿cierto? Porque sabemos que vamos a estar bien, porque vamos a estar con el Señor Jesús. Pero mire que a mí me causa tanta curiosidad luego lo que ellos dicen. En el versículo 41, los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? O sea, ¿qué pregunta es esa? ¿Quién es este hombre? Se preguntaban. O sea, son los discípulos, el Señor Jesús los lleva formando un montón de tiempo y dicen, ¿quién es este hombre? Se preguntaban. Hasta el viento y las olas le obedecen. O sea, ellos todavía no estaban convencidos de que Él era el Señor Jesús. Tenía la duda, porque si hubieran estado convencidos que Él decía, con toda la maravilla que Jesús estaba haciendo al lado de ellos no hubieran preguntado eso. No exactamente. Uno a otro. Tuvieran la certeza, como volvía que le dijo Pedro, ¿quién soy yo? Ese es el versículo que voy a citar, porque eso que está diciendo ella, ¿cómo es su nombre? ¿Qué pena? Tirsa, lo que está diciendo la señora Tirsa ocurrió la noche anterior o hacía poquitas noches, que el Señor Jesús les dice, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y unos empezaron a no, ¿quién creen que es el Hijo del Hombre? Y entonces citaron a Juan el Bautista y a Elías y a otros, ¿sí? Y luego les dijo, ¿quién creen que soy yo? Y Pedro se levantó y dijo, Señor, tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo del Altísimo. Tú eres el Hijo del Altísimo. Estaba convencido, pero al otro día estaba diciendo, ¿quién es este tipo que hasta las olas reprende? ¿Sí?
O sea, él no creía, así le hubiera dicho al Señor Jesús que sí. Porque estaban divagando en dos aguas. Para mí estaban divagando en dos aguas. Cuando no estaban en la prueba, entonces, ay sí, tú eres el Señor Jesús, pero cuando estaban en la prueba, ¿será que sí? ¿O será que sí es verdad? ¿O será que todo eso que me han hablado allá en la iglesia sí es verdad? ¿O yo estoy allá como...? ¿Sí? Entonces, quiero que nos pongamos en el lugar de los discípulos, ¿sí? Digamos que nosotros fuimos los que... Nadie de nosotros se quedó en tierra firme. Todos nos subimos a la barca con el Señor Jesús. Esa es la misma posición de nosotros como iglesia. Cuando pasamos por la prueba. ¿Es o no es así? Así es. Cuando pasamos por prueba, dudamos. Cuando estamos bien, ay sí, Dios, alabado sea, la gloria es para ti, pero estamos en prueba y somos así. ¿Será que es verdad? ¿Será que...? Entonces, Dios lo que quiere decirnos hoy a través de este mensaje es que estén seguros. O sea, ¿por qué tienen miedo? Preguntaba el Señor Jesús a los discípulos. Hoy estoy segura que todos y cada uno de los que estamos acá está pasando así sea una prueba en su vida, desde el más chiquito hasta el más grande. Y Dios les está diciendo hoy, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? No me estaban diciendo hace unos días, oh sí, Cristo, yo confío en ti, yo te entrego el control de mi vida. Tengo el control de tu vida, así como el Señor Jesús tenía el control de la tormenta hoy. Tiene el control de cada una de nuestras vidas y aún así seguimos dudando, seguimos teniendo miedo. Entonces, hoy lo que Dios quiere es que nosotros dejemos de tener ese miedo, o sea, y nos preguntemos ¿por qué tenemos miedo? Y vamos a quedar en la misma, o sea, es que muchas veces nosotros pasando por la prueba y quejándonos con Dios, quedamos en la misma posición que estaban los discípulos preguntando, ¿quién es este hombre? O sea, ¿en qué Dios hemos creído? En el que tiene el control de nuestra vida. Y Dios no quiere que eso se quede escrito en la Biblia nada más, Dios quiere que nosotros nos apropiemos de esas cosas, ¿sí? El pasaje en el que dice que el Señor Jesús les pregunta que ustedes quién dicen que soy, es Mateo 16, 15, 16, para los que quieren escribir. Mateo 16, 15, 16. Les voy a contar una anécdota, un poco curiosa me pareció. Eso pasó hace algunos meses, poquitos meses, como 2 o 3 máximo. Yo subí una foto a Facebook, una foto en la que me veía bonita, con unas florecitas acá, con un fondo de naturaleza y así estaba así. Muchos dieron me gusta, bueno, subí esa foto. Como al cabo de una semana, un chico que yo tenía en el Facebook que estudió conmigo en primaria, hasta quinto de primaria, estábamos en el Facebook hacía muchísimo tiempo y nunca hablábamos. Y me escribió por el Messenger y me dijo que si le podía dar mi número y yo, ¿qué pasó acá? Y le di mi número y dije, bueno. Y esa semana Dios me había estado usando mucho con algunas personas. Entonces ese día, bueno, le di mi número, me llamó como a las 9:30 de la noche y hablamos como hasta las 3 de la mañana. Y todo ese tiempo fue él contándome su vida. O sea, me llamó y empezó, hola, ¿qué más? Y yo, bien. ¿Qué has hecho? Nada, trabajando, normal. O sea, una persona que nunca te llama y tú como, bueno, ¿qué quieres? Y empezó a contarme su vida y yo dije, Dios quiere hacer algo conmigo acá. Entonces empecé a escucharlo y duré tantísimo tiempo escuchándolo, él contándome su vida, yo aconsejándole. Y en un momento me dijo, ay, es que yo te llamé porque es que vi una foto que tú subiste a Facebook y yo, ay no, Dios, qué momento incómodo. Me dijo, y esa foto transmite mucha paz. Me dijo, cuando yo vi esa foto me sentí tranquilo, vi que tú estabas muy tranquila. O sea, empezó a decir ese tipo de cosas. Y yo le dije, ese es el Espíritu Santo en mí. Eso es lo que Dios ha hecho en mí. Porque,
o sea, porque él me daba a entender con sus palabras que, o sea, se ve que tu vida es perfecta, que tú no tienes problemas, que tú... Y yo escuchándolo, yo decía, obvio que tengo problemas, como todos acá. O sea, no que porque nosotros nos subimos acá y tocamos y adoramos al Señor con todo gozo, y no quiere decir que nosotros no pasemos dificultad. Yo paso dificultades. Y particularmente el año pasado para mí fue el último año y medio o 2 años para mí han sido de prueba, pero así terrible, una prueba, pero una tras otra, en el trabajo, en el estudio, en mi familia, emocionalmente, con mi hijo, acá con los muchachos de la alabanza. En todo ha sido una prueba completa, como un valle, pero Dios dice que aún en valles de sombra Él está con nosotros, ¿cierto? Y adivinen a mí qué me sacó, o sea, Dios ha hecho la restauración en mi vida en estos últimos 6 meses. Y yo llevo acá parada 4 años largos. Y Dios ha restaurado mi vida en 6 meses. Y han sido los 6 meses más maravillosos porque Dios me ha empezado a usar más a mí. Y empezamos a formar el grupo de jóvenes. Y empezamos a estudiar música y empezaron a decirnos muchas cosas, a profetizarnos varias cosas a nosotros como equipo de jóvenes y como iglesia también. Y fue como desde el 31 de diciembre exactamente, empezó un cambio en mi vida. Entonces yo empecé a tomar decisiones radicales en mi vida, a cambiar lo que tenía que cambiar, a sacar de mi vida lo que tenía que sacar. Pero lo que a mí me ayudó a hacer eso fue agarrarme de la mano de Dios y apropiarme de las promesas que Dios tiene en su palabra, no solo para mí, sino para todos, ¿sí? Y esa es la invitación que yo les quiero hacer hoy a todos. O sea, así como yo me apropié de esas palabras y esas promesas que Dios tiene en la Biblia para todos nosotros, que Él tenía para mí, yo los invito a que ustedes hagan lo mismo. Y si están pasando por dificultad, ¿qué importa? ¿Qué importa? Dios desde el primer momento en que nos llamó nos dijo que íbamos a pasar por prueba. Dios nos dijo, venid a mí todos los trabajados y cansados que yo los haré descansar. Sí, Él dijo eso. Pero el descanso no se refería a que nos iba a quitar los problemas, a que nos iba a dar un poco de plata, que nos íbamos a ganar el baloto, a que nos iba a traer un hombre bien simpático para que fuera nuestro esposo, o para los hombres viceversa. Ese descanso no se refiere a eso. Ese descanso se refiere a que Él tiene el control de nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros nos concienticemos, que dejemos de estar haciendo las cosas en nuestras fuerzas, porque eso era lo que yo hacía. Yo hacía las cosas en mis fuerzas y trataba, si salía un problema, yo hacía las cosas y trataba de solucionar en mis fuerzas, y me equivocaba y me frustraba, y si arreglaba una cosa se me dañaba otra, ¿sí? Y Dios en un momento me dijo, o sea, ya vas a poner la mirada en mí. Dios todo el tiempo está ahí esperando, como diciendo, ¿qué estás esperando? ¿Sí? Y Él está esperando que nosotros crucemos y nos atrevamos a dar ese paso, y nos atrevamos a creerle, y nos atrevamos a apropiarnos de eso que está escrito ahí. Porque Él no lo escribió porque sí. Él no escribió la palabra solo para que nosotros viniéramos acá a escuchar al pastor que nos explique los domingos una porción de la Biblia y ya, irnos para nuestra casa y seguir viviendo igual, seguir angustiados, seguir sin plata, seguir con problemas, ¿sí? Dios dijo que nos iba a dar vida, y vida en abundancia. Y la vida en abundancia no es andar uno deprimido todo el tiempo. Dios quiere que esa vida en abundancia la tengamos, y solo la vamos a tener en el momento en que digamos, Dios ya, o sea, te entrego todo, te entrego mi vida en este momento tal cual está, para que tú la arregles, porque yo ya me cansé de hacer las cosas en mis fuerzas, no puedo, me di cuenta que me equivoco, que me frustro, que me traicionan, que muchas cosas, ¿sí? Entonces Dios quiere que pongamos la mirada en Él. Y los versículos de los que yo les digo que me aferré, el principal de ellos es Romanos 8:28. En pocas palabras dice, todo obra para bien para los que aman al Señor. Levanten la mano los que aman al Señor en este lugar. Todo obra para bien para nosotros. Todo.
Dios no dice ahí, las cosas buenas son para bien para tu vida. La mayoría de cosas obran para bien para tu vida, no te preocupes, no, Él dice todo. Y nosotros debemos apropiarnos de eso. Y ese fue el versículo que a mí mucho más me ayudó, porque yo decía, o sea, llega un momento en la vida de uno en que todo es tormenta, vientos, olas, agua que lo está inundando a uno, y uno dice, pero esto no tiene nada de bueno, y resulta que sí. Nosotros no manejamos la misma lógica que maneja Dios. La lógica de Dios, los pensamientos de Él son más altos que nuestros pensamientos, y sus caminos más altos que nuestros caminos, ¿cierto? Entonces, todo obra para bien para los que le aman. Si tú lo amas, ten por seguro que si te quedaste sin trabajo es porque otro mejor va a venir. O que si te quedaste sin trabajo es porque Dios tenía que quitártelo porque te estabas alejando de Él en ese trabajo. O que si quedaste en quiebra con tu empresa, va a obrar para bien, algo va a ser Dios mejor para ti, ¿sí? Que si perdiste tu casa, que si te endeudaste, que si todo lo que nos pasa en nuestra vida, sea bonito, feo, bueno, malo a nuestros ojos, viene de parte de Dios y tenemos que entenderlo así porque Él tiene el control en nuestra vida. O sea, no podemos pretender que Dios nos llame a subirnos a esa barca y que todo ande así súper normal, porque si eso pasa, ténganlo por seguro que nos alejamos de Él. Y una de las razones por la que Dios nos pasa por pruebas es porque cuando estamos bien, nos olvidamos de Él. Me gustaría que leyera Josué 1:9. Josué 1:9. Mira que te digo que te esfuerces y seas valiente. Josué 1:9 dice en Reina Valera: los que tengan Reina Valera, si lo quieren leer conmigo, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Amén. Y eso no es solo para mí, eso es para todos nosotros, para toda la iglesia de Dios. No temas, no desmayes, Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así tú te escondas debajo de un puente porque no tienes donde más dormir, ahí va a estar Dios contigo. Y va a estar haciendo un trabajo en ti, va a estar haciendo su obra perfecta, te está perfeccionando, te está moldeando, te está quitando todas esas impurezas que tú tienes en tu vida y que te impiden agradarle a Él y adorar. Hay otro pasaje que es Habacuc 3:17-19, si quieren escribirlo. Ese pasaje me lo mandó Dios también durante ese tiempo que estuve en dilema, cuando me mandó el mensaje del Señor que empujaba la roca. Me envió ese otro mensaje. Habacuc 3:17-19. En Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, todo es negativo, ¿verdad? Lo que dice ahí. Aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Amén. Amén. Pero amén fuerte, iglesia, porque eso es para mí. Y Nahum 1:7 dice, nuestro Dios es bondadoso y cuida de los que en Él confían. ¿Dónde está nuestra confianza? En Jesús. ¿Realmente está en Jesús o está en nosotros? Nahum 1:7. Lo ideal es que esté en Jesús, ¿verdad? Pero no está en Jesús.
Es rara la persona que tiene su confianza en Jesús. Nuestro Dios es bondadoso y cuida de los que en Él confían. En momentos de gloria, en momentos de angustia, dice ahí. Él nos brinda protección. Y tengo otra serie de versículos, si quieren se los digo. Filipenses 4, 12, 13. 4, 12, 13. Ese todos no lo sabemos, más o menos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ahí hay una cosa curiosa, es que porque nosotros decimos, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando estamos así exitosos, nos sale un negocio, y sí, es que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y nos sale un dinero, un negocio bien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo lo sé, y resulta que ese es el versículo 13, y en el 12, ¿qué dice? Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y el 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese todo lo puedo no es cuando a ti te está yendo bien, es cuando a ti te va mal, cuando no te salen las cosas, cuando no tienes dinero, cuando te deja tu esposo, tu esposa, cuando tu hogar está destrozado. Ahí es cuando tú debes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así estés tirado en el piso y no tengas ganas ni de levantarte, ahí es cuando Dios ve y cobra sentido que tú digas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí sí vale la pena que tú digas eso, no cuando estás bien. Eso no tiene sentido. Otro, Romanos 8:37. En Cristo somos más, no somos vencedores, somos más que vencedores. Amén. Amén. Santiago 1:2 dice, 1:2, 4, 2 al 4. Yo lo leo, dice, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Ahí no dice, ustedes tienen que estar muy felices cuando les vaya bien. Volvemos a lo mismo, ¿sí? Que estamos felices, todo nos sale bien, estamos así. Y nos sale algo mal y ya nos levantamos acá las manos, o venimos así. O, ¿sí me entienden? Eso es lo que Dios no quiere. Dios ya quiere que dejemos de hacer eso. Y Dios quiere realmente ser el centro de su iglesia, de cada uno de nosotros. Que el centro no sean otras cosas. El versículo 3 dice, así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Entonces, si tú estás pasando por prueba o por pruebas en este momento, porque por lo general a uno se le viene todo el tiempo, si tú estás pasando por eso es porque, así como al Señor que empujaba esa roca y decía, pero esto no tiene sentido, y a la final se hizo más fuerte y su problema físico desapareció, Dios está haciendo eso mismo con nosotros, nos está fortaleciendo. Y eso fue lo que yo entendí en ese pasaje y en ese mensaje que Él me dio. Si Él me estaba pasando por prueba y aún me está pasando por prueba, pero esa vida en abundancia que yo les mencionaba depende de la actitud que tú tengas frente a la prueba. Si tú afrontas la prueba con una actitud de perdedor, de fracaso, de tristeza, de dolor, pues ¿qué te va a pasar? Te vas a poner peor. Pero si tú frente a la dificultad estás gozoso y haces como dice en la Biblia, todos ustedes deben alegrarse cuando pasen toda clase de dificultades. Si ustedes hacen eso, Dios les va a dar esa recompensa y les va a fortalecer su confianza en Él. El versículo 4 dice, por lo tanto deben resistir la prueba hasta el final. Por lo general uno, cuando está decidido, y luego porque a mí me ha pasado, uno al principio de la prueba dice, bueno Señor, llegó esta prueba, pero yo sé que tú me vas a sacar, y en la mitad de la prueba uno está, pero Dios, ¿cuándo se va a acabar esta prueba? Pero yo sé, yo tengo la confianza en ti. Y antes de que se acabe estamos otra vez como, no, pero Dios, ¿será que sí me vas a sacar de esto? Y Dios dice que tienes que resistirla hasta el final. No así, sino hasta el final.
desde que empezó la prueba hasta que Él quiera que se termine esa prueba. Ni siquiera hasta que tú quieras que se pase, sino hasta que Él quiera que se pase, hasta cuando Él haya hecho lo que quería hacer contigo en esa prueba. Deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Muchas veces Dios nos pasa por prueba porque somos unos desobedientes. Y no solo en las cosas de Dios. Dios dice que hay que respetar las autoridades establecidas. Y las autoridades establecidas son los del gobierno, para los muchachos los profesores, para nosotros que ya trabajamos nuestros jefes, para los que somos independientes nuestros clientes, ¿sí? Acá mismo en la iglesia, en el hogar, respetar la autoridad establecida en el hogar. ¿Quién es? El hombre. Si no está el hombre en el hogar, ya es diferente, es un orden diferente. Pero Dios no solo quiere que respetemos las autoridades de la iglesia, sino de todo nuestro entorno. Salmos 23:4. Con ese les cierro. Aunque ande en valle de sombra de muerte, los que se los saben de memoria, recítenlo conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Un fuerte amén a esa iglesia.